Buenos días, profesora. Me da en verdad mucho gusto que estemos aquí comunicándonos, que arranquemos un semestre y nada más. Vamos a esperar otros para que se terminen de conectar sus compañeros y arrancamos con la presentación. Buenos días a todos. Ulises ya te di accesos para que les permita la entrada a los alumnos y ya sin mayor preámbulo, pues vamos a dar inicio a este nuevo semestre, que es una asignatura de semestre, y hasta ahorita pues tenemos inscritos en listas a 35 alumnos. Sé que ayer fueron los cambios de grupo y que seguramente ya la próxima semana tendremos a quienes finalmente hayan decidido quedarse en esta clase, ¿no? Ya ustedes vieron hace un par de días que les envié a través del Classroom el programa de la materia que vamos a cubrir. Está adaptado y siguiendo el programa oficial y tiene únicamente unas variaciones en cuanto a la bibliografía y una extensión respecto a los temas relacionados con el desarrollo del capitalismo en América Latina. Y cada uno de los subtemas que se van a ver ya tienen asignada la bibliografía, ¿no? Respecto a este punto, todos los materiales se los voy a proporcionar a través del Classroom, por lo cual no va a haber necesidad de que ustedes estén localizando en otras bibliotecas o a través de Internet los materiales de estudio, ¿no? Entonces, para ir platicando un poco con ustedes sobre la materia, pues les voy a dar pues el preámbulo, ¿no? Para ir pues conociéndolos un poco, saber quiénes son, si ya se conocen entre ustedes. Entiendo que son ustedes de segundo semestre y pues han tomado prácticamente lo que tienen en su corta estancia en la facultad, pues todas sus clases en línea, ¿no? Entonces, todos son de primera vez en este curso. ¿Hay alguien que esté recursando la materia? ¿Todos son de primera vez? Sí. Ok, bueno. Entonces, así como los voy a ir viendo en pantalla, nada más les pido que me digan su nombre completo y cuál es la expectativa en la materia o cualquier otra cosa que ustedes quieran platicarnos, ¿no? Esto con la finalidad como de romper este hielo, ¿no? Y la distancia que tenemos pues a través de este medio que tenemos ahora para poder desarrollar las actividades académicas, ¿no? En primer término, les voy a presentar a los dos ayudantes que tengo asignados para este curso. Tenemos la presencia de Ulises Saucedo, y que ahí ustedes lo ven en pantalla, así como de José Luis Molina Méndez. Ambos son economistas egresados de esta facultad. José Luis recientemente concluyó sus estudios y está pues participando en estos temas de la docencia. Ambos son un apoyo muy importante para el desarrollo de las actividades. Sus datos de contacto ya están, me parece, puestos en el Classroom. Ahí los pueden contactar para cualquier duda relacionada con el temario o alguna duda respecto a las tareas o actividades que les vaya a dejar a lo largo del semestre. Y pues también, por supuesto, ya lo mismo verán conmigo, así como otras cuestiones en las que ustedes requieran comunicarse, ¿no? Debido a la situación de la pandemia, pues estamos atentos a los comunicados que tenga la propia Universidad Nacional a través de la Facultad de Economía, pues para conocer en qué momento tenemos que reincorporarnos a la facultad. Por lo pronto tenemos una fecha que es el 28 de febrero próximo para reanudar actividades pues de manera presencial, por lo que les pido que se vayan preparando, que vayan previendo aquellas cosas que requieran, ¿no? Para tener un regreso seguro a las aulas, ¿no? Y una cosa también muy importante respecto pues al estado de salud, cuando pues sean las clases presenciales ante
cualquier síntoma, y no solamente relacionado con esta pandemia que estamos viviendo, sino pues de cualquier síntoma o condición de salud que ustedes tengan, pues también únicamente háganmelo saber para tomarlo en cuenta, si en algún momento pues ustedes no pueden atender de manera presencial las clases, ¿no? Y no necesito ninguna receta, ningún comprobante médico de mi parte por esta cuestión, ¿no? Yo les tengo plena confianza a ustedes sobre las cosas que tengan a bien comunicarme, ¿no? Entonces esa parte de mi cuenta, pues no van a ser requeridas las notas o constancias médicas que en algunos casos, pues ustedes solicitan a servicios escolares, o que sin esa carta que les tramitan, pues nos avisan, ¿no? De que se den los tiempos para que ustedes puedan reincorporarse, ¿no? Y por otra parte, también, pues como va a ser prácticamente su primera visita, pues ya formal a la facultad, pues también tomen en cuenta pues los tiempos, ¿no? Que les vaya a tomar el desplazamiento desde sus casas hacia la universidad, ¿no? Hay que estar al pendiente también del espacio del salón que nos vayan a asignar para el desarrollo de las clases. Así que hay que estar atentos y pendientes pues de las publicaciones que nos realicen en la página de internet de la Facultad de Economía, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer como un breve pase de lista, nada más para irnos conociendo, y pues lo que ustedes estimen o consideren señalar, ¿no? En cuanto a las cámaras, yo no tengo inconveniente en que las tengan cerradas, tengan abiertas. De preferencia, cuando lleguen a participar, si así lo desean, abrirlas para nada más efectos pues de tener una comunicación un poquito más directa con ustedes. Ah, otra cosa, las clases no las grabamos por esta cuestión de los permisos, las autorizaciones, y de que muchas veces los estudiantes están de acuerdo en la realización de dicho ejercicio, ¿no? Entonces he optado por no grabar las sesiones, pero siempre va a haber una retroalimentación para las dudas o los comentarios adicionales que surjan dentro de la clase y que ustedes deseen plantear fuera del horario establecido, ¿no? Entonces, pues empezamos con Diego, que nos digas pues, tu nombre completo y pues sí, y qué es lo que esperas de la materia. Adelante, por favor. Hola maestra, buenos días. Buenos días. Mi nombre, pues, como se lee, es Martínez Serna Diego. Y a mí me gusta. Este curso, como ustedes ya lo han ido mencionando, es un curso que sí tiene bastantes temas, y es finalmente pues la continuación del primer curso de Historia Económica General, ¿no? El periodo que abarca pues va del periodo de 1870 hasta todo lo que podamos alcanzar, hasta prácticamente el final del siglo XX, ¿no? No por ello hay que dejar de lado pues todos los acontecimientos de la historia económica y de la historia política y social reciente de las últimas décadas, que nos van a permitir una mejor comprensión sobre los hechos económicos, sobre las consecuencias que tienen la toma de decisiones dentro del campo de la política económica sobre el desempeño de las naciones, ¿no? Es un curso de historia de la historia del capitalismo. Hay otras regiones en donde el capitalismo no se conoce como la forma en la que se vive en Europa, en Estados Unidos, latinoamericana, pero que pues también no podemos tener todos los temas dentro de los cursos que ofrece la facultad, ¿no? No por ello pues deja de ser menos importante el conocer y el abrir una perspectiva, y de manera paralela
que ustedes conozcan o cómo se organizan otras economías, ¿no? Y que finalmente van a coincidir en elementos que ustedes ya han ido reconociendo dentro de ahora sí, dentro de su primer semestre, ¿no? Respecto a la importancia que tienen los mercados, el Estado, el impacto que tiene también la organización política y social de cada sociedad, ¿no? Se pueden reconocer algunos rasgos comunes o característicos dentro de todas las sociedades, pero lo que va a marcar esos elementos distintivos que los van a diferenciar de una región a otra o entre países, pues van a estar relacionados con las formas en las cuales a través se están dando esas relaciones de intercambio en el cómo se comunican las sociedades, ¿no? Entonces, este curso, como ustedes lo están viendo en su temario, es un estudio sobre el desarrollo histórico del capitalismo a partir del último cuarto del siglo XX hasta, digamos, la actualidad. ¿Y por qué el corte a partir de 1780 aproximadamente, ¿no? Tiene que ver con dos elementos, uno de tipo teórico y por otro lado elementos de tipo económico, que como ustedes bien ya mencionaron, es la etapa en donde se está formando una nueva manera de organizar la economía a nivel mundial. Y decimos a nivel mundial porque el tema del imperialismo económico se constituyó en la forma dominante a través de las cuales se iban a dar estas relaciones de intercambio, desiguales, pero se convirtieron en la forma a través de la cual principalmente Europa buscaba asegurar su liderazgo y su permanencia dentro de toda esta política internacional que cada vez se vuelve mucho más competitiva entre los países, ¿no? Vemos cómo hay un cambio en la forma en que se está diseñando la política económica, se logran advertir cómo ya aparecen en escena nuevos países que les van a estar disputando el poder y la hegemonía política y económica a Inglaterra, ¿no? Y la forma también en la cual todas las naciones, principalmente las europeas, se están reorganizando para hacer frente a las crisis, a la primera pues, gran crisis que van a enfrentar del último cuarto del siglo XIX. Y la forma en la cual se están enfrentando a estas problemáticas que surgen dentro de las sociedades en un sentido amplio, en donde no solamente los elementos de tipo económico son los de mayor peso, sino también la forma en cómo está organizado el poder político, inciden en el diseño de las políticas. En la historia económica, al igual que la historia social y la historia política, debe de ser vista como el conocimiento que ustedes pueden aquilatar a partir de una mejor comprensión, no solamente de los procesos o de los hechos económicos que están perfilando esa trayectoria a lo largo del tiempo de la evolución de las sociedades, sino del poder entender cómo se hace el diseño de la política económica, los momentos en que ésta es instrumentada, que es aplicada y las consecuencias que tiene, ¿no? En la crisis que se vive de finales del siglo XIX, van ustedes poder conocer cuáles son las alternativas que se están discutiendo para poder redireccionar nuevamente el funcionamiento del capitalismo. Y a partir de esta crisis es como queda a la vista que la economía se volvió mucho más global. Esta idea de la globalización y de la hegemonía de algunas economías sobre otras, pues no es una idea que haya surgido a partir, por ejemplo, de los años 80 o 90, que es cuando cobra mayor relevancia, por ejemplo, en el caso de México, cuando se están discutiendo pues el primer acuerdo comercial de libre comercio entre México y Estados Unidos, ¿no? Ya viene una tendencia histórica de largo plazo sobre cómo se están dando las vinculaciones de tipo económico entre las distintas naciones, ¿no? A través del desarrollo y del fomento del comercio internacional. Y cuando estamos ya en el último cuarto del siglo XIX, estamos viendo
cómo todos estos sistemas de alianzas, de asociaciones de tipo comercial, pues cobran especial importancia porque se convierten en las dominantes o relevantes de la época y que va definiendo y está a su vez dejando constancia de que lo que ocurre en el funcionamiento, desempeño de una economía, pues va a incidir también en otras. ¿En qué medida? Pues en la medida en que estén interrelacionados a través del tema del comercio exterior, ¿no? A lo largo, pues, de la historia del capitalismo, incluso, pues, desde formaciones anteriores, formaciones económicas anteriores, que no son capitalistas, siempre el tema del intercambio ha sido uno de los temas centrales dentro de la discusión de las sociedades, ¿no? Y es el tema, el objeto, la materia que tenemos como economistas, ¿no? El cómo, el qué, el cómo y el para qué producir. Y cómo también este estudio largo de cómo funcionan las economías, pues no solamente tiene que ver, pues cómo se desarrolla con el comercio, ¿no? Eso es solamente una vertiente. El comercio internacional, pues se vuelve en uno de los ejes sobre los cuales se asienta el crecimiento económico de las sociedades. Pero para poder llegar a ese punto, pues es importante reconocer qué es lo que ocurre al interior de cada economía, ¿no? Su estructura económica, la forma en que se está produciendo, es decir, la técnica, los medios de producción con los que se cuentan, ese famoso desarrollo de las fuerzas productivas que en la literatura económica también tiene una mención importante, y también en el cómo se están construyendo esos puentes de vinculación entre entre las distintas sociedades. Y dentro de toda esta organización económica que se está llevando a cabo, aparecen otros dos actores no menos importantes. Estos actores que dentro del mercado se interrelacionan de manera directa, pues van a ser pues los productores y los consumidores, ¿no? Dentro de su propio ámbito, y que cada una de estas figuras pues ha tenido su evolución también a lo largo del tiempo, ¿no? Su labor o su misión esencial no cambia, pero la forma en la que se están vinculando a partir del tipo de productos que están obteniendo, que están intercambiando, pues nos permite identificar otros temas, ¿no? En cuestión de lo que es el volumen, el valor de la producción, cuáles son las mercancías, objetos del intercambio económico. Y por otra parte tenemos a otro gran actor, y que es el Estado, ¿no? Y que el Estado siempre va a ser una institución que dentro del estudio, dentro de las distintas ramas de las ciencias sociales, va a ser objeto también de estudio. Como economistas, pues nos interesa cuál es el papel de intervención del Estado dentro de la economía. Vamos a tener un Estado muy regulador, vamos a tener un Estado que interviene de manera directa tanto en la producción como en la distribución, y también va a haber momentos en que el Estado parece que está inactivo, ¿no? Y que, digamos, un ejemplo, un acercamiento a este tipo de situaciones las vemos cuando las economías entran en una crisis. Y el siglo XX, pues le tocó experimentar diversas crisis de tipo económico, crisis económicas ocasionadas también por las guerras. Tenemos crisis económicas que dentro del estudio del ciclo económico, pues estamos advirtiendo también que cada vez van a sucederse o van a ocurrir de manera mucho más continua, o que son de mayor profundidad. Y todo lo que haga el Estado, pues siempre va a ser un elemento de análisis muy importante para la economía. El enfoque del curso, como bien lo dice el nombre de la asignatura, se centra en elementos de tipo económico, pero no por ello hay que dejar de lado los elementos de tipo social y de tipo político, ¿no? Porque finalmente muchas de las cosas que ocurren en el plano económico, pues son consecuencia pues de la toma de decisiones desde el poder, ¿no? Entonces,
la forma a través de la cual pues podemos lograr análisis mucho más profundos sobre el tema de los procesos históricos que se están estudiando, ¿no? Entonces, esta es la parte de la vertiente en razón de que se está haciendo un corte dentro del estudio de la historia económica mundial del lado capitalista a partir del año de 1780 aproximadamente, ¿no? Que tiene que ver, nada más para recapitular, con los cambios económicos que están ya ocurriendo en esa época histórica en particular. Y de manera paralela tenemos otro hito muy importante, ¿no? Y que marca un cambio también justamente para ese periodo dentro del plano de las ideas, ¿no? El arribo de los planteamientos de corte neoclásico en la discusión de las políticas, de la forma en que se está generando el pensamiento económico, ¿no? Es la época de ascenso y de auge de la teoría neoclásica que tiene sus fuentes de conocimiento en la escuela inglesa, en la escuela austriaca y en la escuela francesa, ¿no? Que son las tres escuelas, las tres tradiciones que van a perfilar el pensamiento neoclásico de la época y que están influyendo o incidiendo en el diseño de la política económica, ¿no? Entonces, de manera paralela, también el estudio de la historia económica nos ayuda a entender la forma en que la teoría se va aterrizando o se está planteando sobre cuestiones muy prácticas dentro de las realidades o de los espacios, ¿no? Pero también pues vamos a ver que si bien es cierto la teoría puede ser robusta a partir del manejo de los supuestos y de una época en donde el instrumental matemático se convierte en una de las herramientas fundamentales a partir de esta época, pues también hay elementos que quedan fuera dentro de esta teoría y que es lo que como historiadores económicos nos permite entender el por qué a veces falla la política. La teoría no falla, lo que falla es la forma en que se están implementando las políticas, ¿no? Ustedes en su temario tienen el planteamiento global de los grandes temas que se van a ver, ¿no? Y el primero, pues como ya se los mencioné, fue la época del imperialismo. Hay otro tema muy importante que tiene que ver con la Revolución Rusa, que si bien Rusia no es netamente capitalista, sino que va a mostrar en lo que ya es el finales del siglo XIX y el siglo XX otra manera de poder organizar a las sociedades bajo el funcionamiento de otro sistema económico, es importante conocerla para poder ver cómo fue cambiando esta sociedad y de qué manera se logra implantar un modelo económico diferente, ¿no? Y que durante el siglo XX, pues hizo eco importante sobre los conflictos, sobre el desarrollo de las mismas crisis que vivió la humanidad durante ese largo siglo, ¿no? Y también otro de los temas que vamos a ver y que son siempre pues de sumo interés por el alcance y por la abundancia de la literatura que existe es el de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no menos importante pues es el periodo entre estas guerras, que es la crisis de 1929. Y no solamente es la época de la crisis, sino también es el estudio de cómo al término de una guerra, qué es lo que hacen los países y cómo lo están haciendo para tratar de impulsar nuevamente el crecimiento económico y cómo a partir pues de algunos fallos en la instrumentación de la política vemos que las condiciones pues no eran las más propicias para implantar o hacer un retorno a la política liberal sin intervención del Estado como había permanecido hasta antes de la guerra, ¿no? Y cómo estos periodos de crisis
nos llevan hacia el desarrollo de otras formas de pensamiento económico, también de desarrollo de la sociedad, independientemente de la rusa, que van a trastocar también el orden político, el orden económico internacional, cómo se da el ascenso al poder pues del nacionalsocialismo y del fascismo, ¿no? Y en una época de crisis y en donde parte también de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial que no quedan resueltas, pues inciden en este tipo de alternativas o de nuevos gobiernos que están trastocando no solamente el cambio dentro de las naciones, sino también la perspectiva internacional sobre cómo está afectando la instauración de este tipo de, de regímenes de gobierno, ¿no? Otro de los temas que se van a estudiar también del periodo entre guerras, pues es la propia crisis, ¿no? De cómo se expresa la crisis del 29, cuáles son esas señales. La crisis del 29 pues nos da una muy buena oportunidad de poder conocer la importancia que tiene la implementación de las políticas en su conjunto, no solamente al interior de las naciones, sino la importancia que tienen que los países también se coordinen para hacer frente a las mismas, ¿no? Y ahí pues se ve cómo cada país está avanzando por su cuenta en modificaciones del diseño de la política económica y que no resultan exitosas, ¿no? Y cómo a partir pues de esta Primera Guerra Mundial, una de las consecuencias que va a tener para Inglaterra, pues es esa pérdida de hegemonía en la economía internacional, ¿no? De ser un país que era el referente no solamente en la cuestión de la política económica, sino también era esa parte económica fuerte en términos de los elementos de tipo financiero y monetario, cómo se va debilitando progresivamente y cómo va ascendiendo y consolidándose los Estados Unidos en este campo. Y también la renuencia en principio de Estados Unidos de formar parte de organismos multilaterales que tenían pues la pretensión de evitar un nuevo conflicto, ¿no? Y como pues ya veremos, muchas de las causas que tiene la Segunda Guerra Mundial pues tiene que ver con conflictos no resueltos y la aparición de nuevas problemáticas que no pueden ser o que no pudieron ser resueltas a través de la diplomacia o las relaciones internacionales o del fortalecimiento de los lazos económicos, ¿no? Al término, pues, de la Segunda Guerra Mundial, ahí lo que se destaca es nuevamente el proceso de reconstrucción. Dentro de lo que es el estudio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más allá de estas cuestiones también importantes de cómo se van desarrollando las guerras, aquí lo que interesa poner el acento en especial es sobre qué pasa con las economías que están enfrentando materialmente la situación de guerra, ¿no? ¿Qué ocurre con el producto? ¿Qué ocurre con el tema del consumo, la situación de la moneda, de los préstamos internacionales, ¿no? Entonces, esos son los elementos de tipo económico que hay que rescatar dentro del estudio de las dos guerras del siglo XX, las dos grandes guerras, ¿no? Y también conocer qué es lo que está pasando en América Latina, ¿no? En ese último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A partir de lo que fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sí hay un giro importante sobre cuál va a ser la política al término de la segunda posguerra. La preocupación pues, que van a tener todos los gobiernos es encontrar, establecer las bases de un crecimiento económico importante y que fuera sostenido a lo largo del tiempo y a través de y buscar la manera a través de la cual se evitara llegar nuevamente a un conflicto de esas dimensiones, ¿no? Y que una de las salidas pues que se le va a dar pues es el fortalecimiento justamente
de las relaciones económicas entre naciones, aunado al hecho de que pues vamos a tener ya una separación definitiva pues de lo que es el capitalismo respecto al surgimiento de un nuevo sistema económico, político muy diferente que conocimos como el socialismo. A través de lo que es el propio desarrollo del capitalismo, pues se advierte en distintas etapas del crecimiento económico, ¿no? De un proceso de crecimiento impulsado por el gasto que se realiza para reconstruir las economías y cómo se van abriendo espacio otras economías para entrar dentro de estas trayectorias del crecimiento económico de una manera diferente a la que, digamos, fue la vía tradicional, ¿no? Una industrialización a través de textiles y de control de energías, sino que en la segunda mitad del siglo XX surgen nuevos participantes dentro de este mercado que también están detentando pues ese beneficio económico que se puede obtener a través del comercio internacional. Y que pues tenemos un despertar del lado del continente asiático, de cómo las economías latinoamericanas también entran en un proceso de industrialización y cómo muchas de estas naciones quedan en una industrialización incompleta o trunca por muchos factores que iremos analizando, ¿no? Y que es ahí donde el papel del Estado, el papel de los empresarios, pues nos da material de análisis importante, ¿no? Sobre cuál fue la estrategia que se diseñó y de qué, y cuáles fueron pues los fallos por los cuales pues no se logra una industrialización plena. Todo lo que es la segunda mitad del siglo XX tiene que ver pues con estos procesos de industrialización en otras regiones, de un cambio técnico importante a nivel mundial y los esfuerzos de integración económica entre las naciones, ¿no? En el caso europeo, pues viene de un proceso mucho más antiguo de siglos anteriores, de que pues ya establecían espacios de comercio común o facilitaban el intercambio entre algunas regiones. Y lo que tenemos en la segunda mitad del siglo XX, pues es una ampliación de los acuerdos comerciales de manera bilateral o multilateral que han ido evolucionando hasta el presente, ¿no? El más conocido, el más estudiado, porque ha pasado por distintas etapas, pues tiene que ver con Europa, ¿no? Y hoy en día, pues todavía estamos viendo que estos esfuerzos de integración, pues no son estáticos, son dinámicos y que también hay límites respecto a la forma en la cual, pues se ha llevado a cabo su integración. Y que pues hoy en día, pues como ustedes saben, pues el famoso Brexit, ¿no? Y también el costo que representa para toda la sociedad finalmente el tener dentro pues de un propio espacio economías con diferentes niveles de desarrollo. No solamente es una realidad o una problemática para los países latinoamericanos cuando buscan asociarse con otros países fuera de la región, sino también pues dentro de la propia Unión Europea, cuando pues tenemos economías como Grecia, como Italia, que a través pues de los déficits o de las crisis económicas internas, pues también resultan costosas para los países que tienen una mayor fortaleza económica, ¿no? También pues dentro de lo que es el último cuarto del siglo XX, tiene que ver con el tema no solamente financiero, que es cuando se están incrementando los lazos y de vinculación entre las naciones, sino que vamos a vivir un nuevo tipo de crisis económicas. Pasamos de crisis que antes eran de sobreproducción a crisis ocasionadas también por esta cuestión de las guerras, sino que al finales del siglo XX, pues tenemos crisis financiera, tenemos crisis de alimentos, tenemos crisis
energéticas y que cada vez los efectos se resienten no solamente a nivel de finanzas públicas de los gobiernos, sino también incide en las condiciones de bienestar y de desarrollo de las naciones. Y el tema de la deuda, que no solamente es un problema para las naciones deudoras, sino también para las instituciones o los países que realizan los préstamos, ¿no? Porque finalmente es una especie de flujo circular plasmado de manera muy, muy simple, de que pues la deuda de un país pues también se le puede convertir en un problema de disponibilidad financiera para aquel país o aquella institución que está realizando los préstamos, ¿no? Porque finalmente ustedes deben de saber pues que la riqueza pues va a depender de ese desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? De la capacidad que se tenga para producir y pues de la capacidad que tiene la población de su poder de compra para poder consumir todo lo que, todo lo que se produce. Y cuando entramos a fondo pues a las características de la estructura económica de las naciones, pues ahí es cuando vamos viendo, teniendo los balances sobre en qué cosas sí se es competitivo y en cuáles no, ¿no? Entonces, esto es una síntesis muy general, muy apretada, pues de las problemáticas que enfrentan las naciones, lo que enfrentaron las naciones, algunos problemas todavía son vigentes y que permanecen hasta nuestros días, ¿no? Y de que son de los que vamos a tratar de comprender de mejor manera en este curso, ¿no? Entonces, es a grosso modo, pues, de qué trata este curso, ¿no? Y de cuáles son algunas de esas etapas históricas que vamos a tener que estudiar. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Algún comentario, jóvenes? Creo que todo claro, profe. Ok. Bueno. Y ahora la parte más temida por ustedes y que finalmente se convierte como en la balanza, ¿no? Si se quedan, se van en el curso. En este semestre voy a aplicar 3 exámenes parciales y todos hay que presentarlos. Los exámenes van a ser para que los resuelvan en su casa, ¿no? Tiene sus características especiales, por supuesto, en cuanto al tiempo, el tipo de preguntas que se realizan, ¿no? No son exámenes en donde se puedan estar ustedes compartiendo la respuesta, sino que es el resultado de la reflexión de los conocimientos que ustedes vayan adquiriendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, en esta ocasión he optado por 3 exámenes parciales y también la intención de que los hagan en casa es evitar verlos en un final, ¿no? No hay de entrada examen final en este curso. Podrá haber un examen final para quienes por alguna situación en especial no puedan presentar sus exámenes parciales, ¿no? Pero aquí los exámenes parciales se presentan y se entregan, ¿no? Y a partir del resultado que obtengan en cada una de estas evaluaciones es como se forma la calificación final, ¿no? La calificación máxima por cada examen pues es del 100% y se toma un promedio simple. ¿Qué es lo que le suma su calificación? La entrega de tareas, pero estas tareas no son de clase tras clase, puede ser 1 o 2 tareas al mes y que todas hay que entregarlas. Se establece una fecha de entrega y si el día de la entrega llega y ustedes no la subieron al Classroom, aún así pasen 2 días, 3 días, la tendrán que entregar. Aquí no es de que pues no la entregué el día que la pidió y ya me la guardo en la mochila, ¿no? No, aquí las tareas se entregan. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la disciplina para entregar sus trabajos. Y que digan, pues se me juntó con esta otra materia, que tengo que presentar un examen. Pues no la entregaste el día 5, entonces la tienes que entregar el día 6 o el día 7. Eviten mandar sus tareas al final del semestre, ¿no?
Y otro elemento que le suma a su calificación es la participación constante en clase, ¿no? A partir pues de los materiales que se dejen revisar para su estudio y las preguntas que yo realice en clase, pues ustedes tienen la oportunidad de participar con alguna aportación o algún elemento a destacar dentro de las lecturas que se dejan. Esto es independiente de las dudas o preguntas que ustedes tengan de los materiales que se les van a proporcionar. Es muy importante que ustedes estudien, que ustedes lean, porque de eso va a depender que ustedes tengan una mejor comprensión, de que ustedes puedan identificar aquellas cosas que no tienen suficiente claridad o en algunas en las que ustedes deseen profundizar más, ¿no? Es importante que estudien de manera constante, progresiva, porque si no se van a rezagar y cuando llegue el examen ahí es cuando van a tener dificultades, ¿no? Entonces yo les recomiendo, vayan haciendo sus lecturas, revísenlas muy bien, hasta incluyendo la parte de las dudas que tengan sobre palabras nuevas, que lean los pies de página de los libros, que aprendan a distinguir también dentro de sus lecturas cuando los propios autores están haciendo referencia a otros autores o cuando están citando a los actores que en ese momento estaban dentro del plano de la discusión. Ver dónde está el autor y ver dónde está la aportación del teórico o del personaje al cual se está haciendo referencia. Que no pierdan nunca de vista dentro de la lectura cuál es el planteamiento general, cuál es el objetivo que tiene el autor o los autores o la autora dentro del capítulo que se les deje leer, de cuáles son las preocupaciones que están presentes en ese artículo que van a revisar, cuáles son los problemas no resueltos. Hay ocasiones en que dejan la línea de investigación, dejan el tema y lo desarrollan capítulos más adelante, o bien son ya puntos para futuros artículos, ¿no? No siempre queda todo resuelto dentro de un capítulo del libro. Además, pues, aunado al hecho de que no leemos la totalidad del libro, ¿no? Pero que tengan muy claro qué es lo que quiere hacer el autor, cómo lo está explicando y cuáles son las conclusiones a las que llega. Cosas concretas, por ejemplo, cuando estén revisando a Eric Hobsbawm y que está explicando este largo siglo XIX, ¿no? Dicen, es el periodo de 1875 previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, en donde podemos hablar del largo siglo XIX. A ver, ¿por qué le llama el largo siglo XIX? ¿No? Y explicar cuál es la gran problemática que están enfrentando en el último cuarto. ¿De qué se trataba la crisis? ¿Fue una crisis o no fue una crisis? ¿Cuáles son los elementos que nos da el autor para poderla determinar como una crisis o no? ¿Y cuáles son las respuestas para resolver la crisis, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que hace Hobsbawm es decir, pues hay 3 tipos de política y este es el planteamiento en cada una de ellas. Pero, y siempre va a haber un pero, va a decir, esta pues no avanzó por estas cuestiones. Había defensores que señalaban tal cosa, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a estar viendo, lo que van a estar aprendiendo es el cómo argumenta o el cómo explican los autores los problemas de la historia económica. Hobsbawm, por ejemplo, fue un historiador económico, político y social. Tiene un panorama muy amplio por el tipo de análisis que realiza y que a los economistas nos es de mucha utilidad. Vamos a tener textos que son netamente económicos, ¿no? Por ejemplo, los textos de Maurice Dobb para la crisis del 29, es un artículo en donde está privilegiando el análisis de las variables económicas que nos van a dar
cuenta de la expresión de una crisis junto con la política económica respecto a cómo se va a controlar la inflación, ¿no? Hay otros autores que, por ejemplo, cuando se está viendo el ascenso del nacionalsocialismo, es una argumentación sobre cómo le hace el Partido Nacional Socialista para poder ascender de manera legítima al poder. Ya lo que pasa después es otra cuestión. ¿Cómo nos explican la historia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? Ahí inevitablemente recurrimos a análisis de tipo económico, político y social, ¿no? Y también hay formas en las cuales nos están explicando todo el sistema de alianzas que tenían ya entre países para poder determinar cómo es que se van formando los bandos beligerantes, ¿no? La reconstrucción económica de la segunda posguerra, ¿no? Cómo el tema económico vuelve a estar presente y cómo se está diseñando la política a partir de un objetivo muy claro y común para todas las sociedades, ¿no? Y que dicen, pues vamos a fortalecer los lazos económicos, pero cada nación va realizando una estrategia diferente para poderlo lograr. ¿Por qué son diferentes? Pues por las propias características y los contextos de las sociedades, ¿no? Entonces, esto en términos metodológicos, a ustedes les es de mucha utilidad porque son lecturas que ustedes tienen que realizar ya con unos lentes muy diferentes a los que regularmente se hacen, ¿no? Tenemos, pues, primero una lectura de reconocimiento para saber de qué trata y poder ir identificando temas. Y ya después su segunda lectura es mucho más profunda, ¿no? Sobre determinados aspectos. Entonces, por eso les digo, el estudio de sus materiales para ustedes es fundamental. No es solamente un mero repaso de venir yo a preguntarles qué dice la lectura, no, sino a ver cuáles son los problemas que se están abordando con tal autor. A ver, ¿en qué consiste una política proteccionista? ¿En qué consiste una política monetaria de corte bimetalista? ¿Por qué se utilizaba el oro? ¿O por qué, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes poco a poco van a ir viendo cómo cambia su forma de hacer el estudio de sus lecturas en este momento a cuando lleguemos al final del semestre. Es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ir de menos hacia más, ¿no? Hay quienes seguramente ya realizan este tipo de análisis y les resultará más sencillos. Para quienes les parezca una forma diferente de abordar la lectura, pues busquen la manera de sacar el mayor provecho y que a final de cuentas los más beneficiados van a ser ustedes, ¿no? Y de esa manera, pues también ustedes van a identificar qué cosas no les quedan claras, ¿no? Porque para eso, pues estamos aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que les comento sobre cómo hay que hacer las lecturas. Y no tengan miedo porque este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y con esta metodología de estudio que les ofrezco. ¿Algún comentario, jóvenes? Por mi parte, no, profesora, todo bien. Todo bien, profesora. Ok, gracias, Sara. Ahora, dentro de lo que es el desarrollo de las clases, siempre les voy a pedir que todos nos vamos a dirigir y allá anda el gasero, ya lo escucharon. Y lo que lo que les voy a pedir es que siempre nos dirijamos con respeto. Es como les digo, estamos aquí para aprender y me sigo incluyendo y que hay quienes nos vamos a equivocar dentro de la misma sesión. Y entonces cuando eso ocurra, eviten expresiones o comentarios que están fuera de lugar. Al contrario, creo que estos ejercicios de poder ir platicando las dudas nos ayuda a tener una mejor comprensión. Y que es bueno que se atrevan a hablar y de plantear sus dudas o que digan, yo no entendí esto, porque es la forma en la que puedo ir detectando
algunos fallos y de ir fortaleciendo para darles claridad a los temas las veces que sea necesario, ¿no? Y pues ya son 8:37. Si tienen algo adicional que señalar, háganlo ahora, jóvenes. ¿No? Lo que les voy a dejar en el Classroom es una lectura de Hobsbawm para que vayan empezando a leerla. Vamos a tocar algunas cosas el próximo lunes y el siguiente miércoles. Entonces es una lectura para dos sesiones e iré haciendo algunas observaciones de los antecedentes para tener una mejor comprensión del tema, ¿no? Ya que estamos entrando al final del siglo XIX, ¿no? Entonces hacen una revisión, tienen que leer únicamente, ya conforme la próxima clase ustedes vayan viendo, pues ya irán orientando de mejor manera su lectura. No pido controles de lectura en este semestre, en esta ocasión, no va a haber controles de lectura, por lo que sus esfuerzos deben de concentrarse en el estudio del material únicamente, ¿no? Y las tareas, regularmente las tareas tienen que ver con un ejercicio algunas son de preguntas y respuestas, o que hagan comentarios o reflexiones sobre lo leído, ¿no? Entonces, es como les digo, 1 o 2 tareas al mes para que les sumen puntos. ¿Algo más, jóvenes, que tengan a bien decir? ¿Alguna duda? Yo sí, profesora, nada más quiero saber si hay tolerancia para llegar a la clase, bueno, para conectarnos. O así como 7:30 y 7:30 empezamos. En cualquier momento, la clase voy a tratar de arrancar a las 7:35 más o menos, y se van incorporando. O sea, nadie, si se conecta a 7:40 o se conecta a las 8, ojalá no sea la constante, pero tienen que entrar. Ok, sí. Yo no tengo inconveniente en esa parte. Y lo mismo cuando nos veamos en el salón de clases o en la sala que nos asignen, solamente les pido que entren, tomen su lugar y no se detengan a hacerle la plática a sus compañeros, ¿no? Porque luego ahí a todos nos distraen y no avanzamos. Entonces procuren conectarse a tiempo. Sé que a veces esto de la tecnología es medio traicionera, y entonces háganlo con la oportunidad de vida, y pues las cosas que no podemos controlar, pues en algún momento pues se restablecerá el internet, se vuelve uno a conectar y continuamos con la clase, ¿no? Entiendo que es la primera clase, no sé qué tan dormilones sean, pero procuren poner su despertador para conectarse a tiempo, ¿no? Si tienen alguna necesidad de desconectarse, porque, pues, no sé, tienen algún imprevisto que atender, se pueden desconectar y me mandan en el chat un mensaje directo y ya, ¿no? ¿Esto por qué? Porque Ulises o José Luis van a estar pasando la lista, tanto al inicio como al final, conforme aparezcan en el recuadro de la pantalla del Zoom, ¿no? Entonces, por eso es importante avisar, ¿sí? Sí, profesora. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta o duda los demás? Si tienen alguna duda, pues entonces me la dejan en el Classroom o la vemos en la sesión de la próxima semana. Bueno, jóvenes, pues me dio gusto verlos, reconocerlos en esta sesión, y ojalá se queden, sean ustedes bienvenidos, y nos vemos la próxima semana. Y cuídense mucho. Hasta pronto. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.